por proveedores tecnológicos de ciudades importantes como Bogotá, como Madrid, como Santiago de Chile, es decir, que hubo un proceso en que hubo confianza, porque si no hay confianza no hay competencia y no hay participación. Segundo, la Contraloría, a través de la OSI, que es el órgano de control por transporte, pero que es personal nombrado por la Contraloría, acompañó a pedido nuestro todo el proceso. La Contraloría ha estado en todos los actos administrativos de la licitación, en todos los actos públicos, ¿okay? En todos los actos públicos, que son los momentos importantes, ¿no? Apertura de sobres, etcétera. Y tenemos informes posteriores, tanto de corredores complementarios como de recaudo, en donde no hay una objeción al proceso, ¿no? Obviamente lo que hemos tenido es una discrepancia con el Ministerio, con Finanzas, para la obtención de la opinión favorable, en la cual obviamente hay 4 estudios legales importantes que nos dan la razón, ¿no? Y que dicen que Protransporte tiene la razón, que el MEF no. Estudios como el de Alfredo Buller, Milagros Maraví, el estudio Hernández y también el estudio de Jorge Danós, que es el estudio Chocopar, ¿no? Que hizo el informe para Entonces, ¿por qué, si no hay razón, por qué es que habrían ellos tomado esta decisión? Ellos dicen que hay razones legales. Por eso, yo creo que el argumento más fuerte a favor del directorio por transporte, que primero anuló la adjudicación, es obviamente la posición que tuvo el MEF, que dice, como me entregaste de forma extemporánea la solicitud de opinión favorable, entonces no opino y entonces no puedes continuar. Esa es la posición del MEF. Y sobre la base de ese informe, que en mi opinión es ilegal y está equivocado, porque el reglamento de asociaciones públicos-privadas en ningún momento establece que en el caso de concesiones que son autosustentables y sin garantías del Estado, no dice en qué momento uno tiene que hacer la solicitud de opinión favorable. Y todos los estudios jurídicos más importantes de Lima, que nosotros consultamos formalmente y por escrito, informes que los tiene el directorio de transporte, lo que dicen es: había que solicitar esa opinión antes de la firma del contrato, en el caso de las autosustentables. Entonces, sobre la base de ese informe, el director de transporte dice, bueno, aquí hay un problema, hay que anular la adjudicación y retrotraen el proceso. Forman un comité especial para continuar con el proceso, retrotrayéndole, es decir, quitándole al ganador la adjudicación, y ese comité que ellos forman para continuar con el proceso, lo que acuerda es suspender el proceso, ¿no? Con ningún argumento nuevo, porque los problemas que habían con el MEF ya se sabían de antes. No hay ningún argumento nuevo para justificar la cancelación total del proceso. La consecuencia de esto va a ser que si Graña y Montero, GMD y la Autoridad de Madrid, que es el proveedor tecnológico de ese consorcio, le hacen juicio a Protransporte, incluso parándose en que Protransporte tiene 6 informes legales internos y externos, sustentando que la adjudicación es correcta, que la licitación está bien hecha, van a paralizar por años de años la posibilidad de tener un sistema de recaudo, ¿no? En Lima. Otra decisión tomada el 13 de febrero, bueno, una decisión, se anunció que no se renovará, que se renovará las autorizaciones a las 418 rutas de transporte público por un año, a fin de tener más tiempo para analizar la situación de cada ruta. Y se dice también que las combis desaparecerán de las vías urbanas, circularán buses de 12 metros y choferes en planilla. Pero, en fin, por un año se renovarán las autorizaciones. Claro, yo creo que la información es un poco confusa, ¿no? Pero lo primero que hay que señalar es que antes de que tomen esa decisión, ocurrió algo que era realmente grave y que tiene que ver con esta decisión, que es que, sin mayor sustento, declararon desiertas todas las licitaciones que emprendió María Jara en la Gerencia de Transporte Urbano, en los corredores de integración y en las rutas de aproximación. Todos esos procesos, que eran el 60% de las rutas de Lima, medidos desde el punto de vista de la demanda, fueron cancelados sin sustento, ¿ok? O con un sustento que en mi opinión es risible. Y como consecuencia de esa cancelación, claro, ahora no saben qué hacer con esas autorizaciones, por eso las están prorrogando un año. Las están prorrogando porque antes tomaron la decisión de cancelar el 60% de la reforma del transporte, y eso sí es un desmontaje aún más grave que el de cancelar la licitación de recaudo, ¿no? Porque lo que están dándole es mucho más tiempo a y los afiliadores para continuar. Esos corredores de integración no iban a entrar en vigencia ahora. La licitación de los corredores de integración, del paquete 1 de corredores de integración y aproximación, debe haber terminado en estas semanas. O sea, esa era una licitación que estaba terminando. Y la licitación de las rutas de aproximación, el paquete 2 de aproximación e integración, también estaba en camino. Es decir, esos procesos que estaban en camino y que deberían terminar y firmarse, digamos, antes de Semana Santa, digamos, han sido cancelados. Con lo cual ahora sabemos que el municipio está deshaciendo la reforma, pero lo que no sabemos es
qué está haciendo para reiniciar esta reforma o otra reforma, ¿no? Pero lo que no ha deshecho son los corredores complementarios. Claro, aún no. Aún no. Así que bueno, pero hay que estar atentos porque obviamente si han tomado... Porque eso ya se licitaron todos, ¿no es cierto? Esos se adjudicaron todos. Se adjudicaron todos. Y se han firmado 17 contratos de 17 paquetes de los 49 paquetes de los corredores complementarios. 17 de los 49, o sea claro. Hay 49 paquetes sí. de licitación, que son paquetes de rutas. Todos están licitados y adjudicados. 17 de esos paquetes ya tienen contrato firmado. Los otros están adjudicados, pero todavía no se ha firmado el contrato. O sea, los concesionarios todavía tienen plazo para... que no se va a firmar ese contrato? Yo esperaría que sí, ya no lo sé, ¿no? Ya no lo sé, habrá que estar atentos, ¿no? Las señales que están dando apuntan, digamos, sería muy difícil deshacer contratos ya firmados para comenzar. Digamos que si ellos trataran de desarmar los 17 contratos firmados, tendrían que pagar a los concesionarios monstruosas indemnizaciones y perderían todos los laudos y todos los procesos arbitrales, como los perdieron en el caso de Lidercom, ¿no? Y obviamente con el tema de recaudo hay el riesgo de que ocurra lo mismo que pasa con el proyecto Javier Prado, ¿no? Es decir, Vinces y Graña ganaron la licitación de Javier Prado, la adjudicación, se suspendió el proceso y nunca se hizo el proyecto, y cada vez que alguien ha querido hacer algo en Javier Prado no se ha podido porque ellos ganaban en el Poder Judicial sus derechos, ¿no? Eso es lo que, en mi opinión, el municipio en este momento está expuesto, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer algo con otra licitación de tarjetas, Graña Montero, GMD y la Autoridad de Madrid pueden, ante el Poder Judicial, reclamar sus derechos porque la adjudicación era una adjudicación correcta. Y no habría sistema de recaudo por ahora, con los corredores complementarios se atiende, se supone, el 40% de la demanda, ¿no es cierto? Y con los otros corredores que han sido anulados, 60%, como nosotros teníamos el 100%. Claro, solo quedaban 19 rutas que nosotros diseñamos, pero no licitamos, para usarlos para la negociación final con el Callao. Es decir, en corredores complementarios entraron 1000 unidades del Callao. ¿Ok? 1000 unidades propietarios pertenecientes a empresas del Callao entraron a corredores complementarios. Y preveíamos que otras 1000 o 1500 iban a entrar a las licitaciones de las rutas de aproximación y integración. Entonces ahí teníamos como 2500 unidades del Callao, de las 8500 que el Callao tiene en Lima, ¿no? Entonces faltaban como 5500. El equipo de María Jara había diseñado, con apoyo de la CAF y de la firma Target, 19 rutas de interconexión Lima-Callao, en donde podían caber toda la flota remanente del Callao que no había entrado a los esquemas de corredores complementarios, integración y aproximación. Entonces esos son el único paquete de rutas que faltaba para... Pero, entonces, no sabemos si se ha anulado el 60% de la reforma, por lo menos de esa manera. Sí. Eso no sabemos cuál es el esquema alternativo, porque de todos modos tendría que dar una respuesta para ese 60%. Bueno, invita pues a Fanieto y pregunta. No, es que no hay manera. Sería importante que, así como la prensa a nosotros nos ha exigido todo, ¿no? Con titulares, todos los periódicos más importantes, también ahora exijan a esta administración que dé las explicaciones del caso. Bueno, nosotros podemos haber cometido errores, pero siempre dimos la cara para explicar lo que estamos haciendo. Hay que decir que eso es verdad. Gracias, Jaime. Pero no es, y efectivamente, el gerente actual de Protransportes, en fin, o la gerencia de transporte de la municipalidad, no logramos que venga al programa a dar estas explicaciones, ¿no? Sí. Sería importante, porque eso tiene que ver con el futuro de Lima, un tema tan álgido como el transporte público. Respecto a la relación con Callao, la Municipalidad de Lima y la del Callao acordaron, medidas de transporte público, tuvieron unas reuniones, establecieron una credencial única para los conductores de rutas autorizadas, se acordó la conformación de equipos técnicos y legales de trabajo conjunto, promoverán esas comisiones parámetros técnicos para determinar un área urbana continua, un régimen de gestión común y un sistema vial metropolitano. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Qué significa eso? Gas y más gas. Es decir, acá lo que está en juego es, nosotros hemos demostrado que legalmente ya habíamos superado el problema de la doble jurisdicción, ¿no? Todo el mundo pensaba, antes que nosotros llegáramos al municipio de Lima, que el Callao y Lima tenían una jurisdicción compartida sobre las rutas de Lima. Demostramos que no es así, ¿no es cierto? ¿O alguien ha visto una ruta, un bus de Orión metido en el corredor de Equipo Garcilaso? No hay. ¿Por qué logramos sacarlos? Porque en realidad no existe un régimen de gestión común previo, por lo tanto se hizo. Las ordenanzas que le dieron marco a la reforma establecen: los que ganen corredores complementarios tienen exclusividad para operar en los corredores complementarios, los que ganen los demás corredores también. Entonces aquí en verdad lo único que está ocurriendo
es que cuando el municipio de Lima retrotrae, cancela y anula y desmonta la reforma del transporte de Lima, les está dando más tiempo a las 6.000 unidades del Callao que pertenecen al Grupo Orión, que son 2.500, y a sus socios de Conexa, que son 3.500 más, juntos, ¿no? Todos los de Conexa, donde está Orión ahí, lo que les está dando es por lo menos un año más de vida, porque si no, en este año, si se hubiera terminado de ejecutar la reforma, ya tendría que haber salido la flota excedente de Orión, que no quería pasar por el aro de la reforma, y habrían tenido que salir de las rutas de Lima, ¿no? Es difícil que Orión acerte poner trabajadores en planilla y ponga en sus activos todas sus unidades, ¿no? Sí, pues. En mi opinión no lo van a hacer, porque si no, mira, el papá de Ivo Dutra le ganó el juicio a Orión por el atropello a Ivo Dutra hijo. Tuvieron que hacer un juicio de cumplimiento porque Orión no le daba la gana de pagar la indemnización que perdieron en el juicio, ¿ok? Y cuando el papá de Ivo Dutra ganó el segundo juicio, Orión ya había pasado todos los activos de la empresa, carros, propiedades, a otra empresa, ¿ok? Para no pagar ninguna indemnización. Entonces, para esas empresas se está desmontando la reforma del transporte. No es bien triste que la verdad el grueso de estas decisiones estén basadas en cómo desmontar algo que era necesario para Lima y para favorecer intereses que no son los intereses de la ciudad, ¿no? Que era difícil de hacer y por lo tanto necesitaba pues persistencia, apoyo, fuerza. Claro, es como si nosotros hubiéramos dicho, el Metropolitano estaba en quiebra, los operadores no le pagaban, no estaban reestructuradas las rutas, desmontamos el Metropolitano, ¿no? O sea, corregir los errores que nos operen, para el esquema hacia adelante, ¿no? Sí, pues. No desmontarlo y no dar ninguna explicación de cuál es el modelo alternativo. Sí, pues es el complejo de Adán, comenzar todo de cero. Sí. Y sentirse dueño de la verdad y desconocer los avances anteriores. Ese es el gran problema del Perú. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Cuando quieras. Ojalá pues que venga el gerente de Protransporte, bueno, sería que venga el alcalde, ¿no? Eso está un poco más difícil. Si hubiera tener el alcalde sería lo que lo recibiríamos con aplausos, por supuesto. Pero alguien tiene que venir a explicar qué es lo que se está haciendo en el tema del transporte en la Municipalidad de Lima. Nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Buenas noches.